Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Conador que nos permita estar aquí compartiendo con ustedes y especialmente a José Antonio, porque yo estoy ocupando el espacio que era de él, que me cedió muy amablemente. Así que no sé si voy a poder superar las expectativas. Bueno, nuestra organización hace investigación, difusión de información, capacitación a los afectados por uso de plaguicidas, especialmente a comunidades de los sectores de la Sexta Región, del Maule, de la Metropolitana. Y junto con eso hacemos incidencia en políticas públicas. Así que lo que comentaba antes, el expositor lo conocemos bastante bien porque hemos participado en muchas mesas como grupo de interés de la sociedad civil. Cuando empecé a trabajar en plaguicidas, habían más de 100 grandes corporaciones que fabrican plaguicidas, y habían por lo menos unas 10 grandes transnacionales de plaguicidas. Pero ahora nos encontramos que en el 2018 esto se redujo a un conglomerado de 3 grandes transnacionales agroquímicas, que son Bayer, que se unió a Monsanto, Syngenta, que se unió a China, y DuPont, Mazdau, que ahora forman una nueva gran empresa que se llama Corteva. Y como cuarto, que ha quedado, digamos, colgando ahí, es BASF, una transnacional alemana. Pero las 3 primeras son las que dominan el mercado mundial de agrotóxicos, manejan el 60% del mercado global de las semillas comerciales, el 100% de las semillas transgénicas, este conglomerado, y controlan la producción, por supuesto, de los alimentos y las cadenas productivas. Y controlan el 70% del mercado de agrotóxicos, muchos de ellos de la categoría de plaguicidas altamente peligrosos, que va a ser el tema que voy a desarrollar ahora. Bueno, los plaguicidas en Chile están solamente clasificados por su efecto agudo, y se ha ignorado por décadas el efecto crónico de los plaguicidas, y esto también tiene que ver con las abejas. Entonces mundialmente se ha hecho necesario, y eso lo ha hecho nuestra organización a nivel internacional junto con IPEN, que es la Red Mundial por un Futuro Libre de Tóxicos. Se ha incidido en la FAO y en la Organización Mundial de la Salud para que reconozcan el efecto crónico de los plaguicidas y emerja una nueva categoría, no solamente la clasificación por su efecto agudo, sino también por su efecto crónico, y esa nueva categoría se llamaría plaguicidas altamente peligrosos. Afortunadamente la FAO y la Organización Mundial de la Salud recogieron esta inquietud, y ahora en el nuevo código de conducta de la FAO, que es la que orienta a los gobiernos sobre uso de plaguicidas, sí incorpora esta nueva categoría. Sin embargo, el Servicio Agrícola y Ganadero aún sigue clasificando a los plaguicidas solo por su efecto agudo, y desconociendo de paso el efecto que tienen los plaguicidas en la salud de las abejas. Bueno, reconocer entonces los plaguicidas como agrotóxicos con efectos agudos y crónicos en la salud humana y animal es reconocerlo como biocida, es decir, sus impactos en el ambiente. Bueno, yo ahora no me voy a detener en los efectos crónicos de los plaguicidas en la salud humana, solamente en la salud de las abejas. Muerte de avifauna, no solamente de abejas, sino también de avifauna y otros polinizadores. Bueno, la definición de plaguicidas altamente peligrosos es que, como les dije, para ir avanzando, es que se reconozca no solamente su efecto agudo, sino también su efecto crónico, y esto como, digamos, tomando en cuenta el sistema global armonizado de plaguicidas,
las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Bueno, ahora acabo de terminar, digamos, un informe que todavía no ha sido publicado, donde hice una investigación para saber qué plaguicidas altamente peligrosos para las abejas estaban registrados en Chile. Y de un registro total de más de 400 principios activos de plaguicidas, sin considerar las marcas comerciales, porque cada principio activo, como ustedes saben, tiene muchas marcas comerciales. Pero aquí solamente vi los principios activos y de ellos hay 46 plaguicidas que matan a las abejas. De los 104 principios activos altamente peligrosos, hay 46 que matan a las abejas. Y están a la entrada, yo puse la lista completa de todos los plaguicidas que están registrados en Chile, o sea que su uso es legal y que matan a las abejas. Bueno, muchos de estos plaguicidas, hay 10 de los que matan a las abejas, hay 10 que están prohibidos en la Unión Europea. Claro, lo que yo me referí solamente es en Chile, que en Chile se venden, sí. Bueno, esta es la lista, entonces esto después yo lo puedo circular, ustedes pueden entrar a nuestra página web y ver el documento completo. Yo les traje un ejemplo solamente de qué plaguicidas están registrados en Chile que matan las abejas, cuál es el país fabricante y quién lo fabrica. Y si está prohibido o no en la Unión Europea. Esa información ustedes la podrán encontrar a fines de este mes en nuestra página web, que la voy a poner al final. Bueno, esta es la lista, que era un ejemplo de cómo está organizada esta lista, que son 46. Bueno, dentro de esa lista, por supuesto que está la clotianidina y esos plaguicidas. Y está también el glifosato, que es uno de los plaguicidas que provoca problemas serios porque los polinizadores en general en el campo que se ha asperjado glifosato ya no tienen disponibilidad de hierbas silvestres y flores. Pero hay otros problemas asociados también al uso del glifosato. Hay un estudio muy interesante que se hizo y se publicó recién en Buenos Aires sobre los efectos nocivos del glifosato en las abejas. También lo van a encontrar en esta presentación que va a quedar a disposición de ustedes. Bueno, lo que hablábamos, las áreas con alta biodiversidad son más propensas a proporcionar suficiente nutrición durante todo el año, asegurando así la salud de las abejas. Y esto no ocurre cuando tenemos hay grandes extensiones en donde la agricultura convencional, como se le llama, la que usa agrotóxicos, aplica el glifosato. El glifosato, entre paréntesis, es uno de los herbicidas más vendidos en Chile. Cada año aumenta la cantidad de plaguicidas, de glifosato usado. Yo no traje esa cifra ahora porque no me quiero detener en esos detalles. Bueno, pasemos al otro. Bueno, aquí está la letra muy chica y voy a tratar de leerle aquí. Bueno, veamos la que tengo aquí. La deltametrina, por ejemplo, que está en la lista ahí, provoca un fracaso en regresar a la colmena para las abejas. El imidacloprid, que es un neonicotinoide, también provoca fracaso en regresar a la colmena. El tiametoxan, según estudios, al lado están los estudios que se han hecho sobre eso, provoca lo mismo, un fracaso en regresar a la colmena. El paratión provoca incorrecta comunicación de informaciones durante la danza. El imidacloprid, escape de depredadores. Después, también el imidacloprid provoca pecoreo de polen limitado. Bueno, y así, el fipronil, que es un neonicotinoide, y todo esto está registrado en Chile,
provoca tasa reducida de abejas activas y total de pecoreo reducido. El imidacloprid provoca tasas de crecimiento limitada, producción de reinas reducida. La cialotrina provoca mortalidad de obreras aumentada y desarrollo de crías limitado. El tiametoxan, número de abejas reducidas, fallas de postura de reinas reducidas, tendencia a enjambrar. El imidacloprid, tasa de nacimiento reducida y fracaso de colmena. Y así, bueno, no les puedo seguir leyendo porque es súper larga la lista y los problemas que provocan estos plaguicidas muchas gracias, en los impactos en la salud humana. Recientemente también en Buenos Aires sacaron un consolidado de todos los efectos nocivos, desde cáncer, malformaciones congénitas y hay muchos ejemplos, sí. Bueno, y aquí llegamos a nuestra parte de la incidencia en políticas públicas. Hay problemas con el rol del SAG. Nosotros en el año 2007, Lucía, mi compañera de trabajo, asistió a una reunión que hizo el SAG sobre una mesa de agricultura y planteó el problema que había con la mortandad de abejas. Y le respondieron, esto era una cosa pública, una mesa ampliada, le dijeron, no, el SAG no se va a preocupar de eso porque eso es un problema entre privados. Y nunca se nos olvidó, porque nosotros seguimos insistiendo en que eso no era entre privados, que el gobierno tenía que hacer algo del momento y nunca quiso hacer nada hasta el día de hoy. Bueno, hay muchos problemas. Como fiscalizador llega tarde y cuando llega y ve que el plaguicida que provocó el problema es un plaguicida registrado en Chile, que son uno de los 46 que yo les mostré, dicen que entonces ellos no pueden hacer nada porque ese plaguicida tenía un uso autorizado, entonces la denuncia queda absolutamente en nada. Y así, ¿para qué vamos a seguir? Yo acabo de participar, aunque ellos nos conocen muy bien, porque nosotros hace unos años atrás fuimos los primeros que llegamos al Consejo de la Transparencia. El primer día que se abrió el Consejo de la Transparencia solicitamos, porque antes habíamos pedido al SAC que nos entregara la ubicación de los cultivos transgénicos en Chile, que era secreto. Y el SAC dijo que no podían porque las empresas se negaban a eso. Entonces recurrimos el primer día al Consejo de la Transparencia y acogieron nuestra demanda después de 3 años de pasar, porque sí nos habían acogido la demanda y porque todas las empresas, estas grandes que yo les mostré, Monsanto, Bayer y todas las demás, se opusieron. Tuvimos que, ellas recurrieron a la Corte de Apelaciones. Nosotros como organización recursos para abogados no teníamos, pero sí teníamos información, así que hicimos nuestra propia defensa y logramos que después de 3 años, finalmente el Consejo de la Transparencia nos diera la razón. Pero antes, todo este conglomerado que les muestro pasó, pasó por el Tribunal Constitucional 2 veces, así que fue un drama poder lograr esa victoria, saber dónde estaban los cultivos transgénicos, porque los apicultores tenían también problemas con las exportaciones de mieles con polen transgénico. Bueno, y en la última reunión que fui al SAG, dijeron que problemas con plaguicidas no habían. Y yo lo copié, le tomé una foto y eso mismo nos habían señalado en una reunión que tuvimos en el Senado. Entonces, según el SAG, por intoxicación por plaguicidas, en el año 2016 hubo 0 colmenas muertas, o sea, no hubo problema. Y entre el año 2012 y el 2016 hubo un total de, en 5 años, de apenas 433
colmenas muertas, y eso hacía una tasa de 7,23. En cambio, señalan que por enfermedad, sí, ahí hay una tasa de un 44,66%. O sea, más abejas morirían de enfermedades, y por mal manejo de los apiarios habría un 44,66%. Y por enfermedad un 48,11%. Es decir, que entre mal manejo y enfermedades tendríamos el total. Y por intoxicación por plaguicida no nos preocupemos, porque según el SAC no hay. A pesar de que en Chile se están usando esa cantidad que les digo de 46 plaguicidas con sus marcas comerciales, que son, cada uno debe tener 10 marcas comerciales, matando abejas. O sea, no hay caso que el SAC entienda eso. Bueno, y esta clasificación que tiene el SAC, donde muchos de los plaguicidas altamente peligrosos, el SAC los tiene como con etiqueta verde, es decir, los agricultores lo usan desprevenidamente y alegremente porque dicen, bueno, es etiqueta azul, es etiqueta verde. Y miren, el cuadro que armé aquí. El glifosato está registrado en Chile con etiqueta verde, es decir, no se preocupen los agricultores, no provoca ningún problema, y debiera estar en rojo, como plaguicida altamente peligroso según los nuevos criterios que hay a nivel internacional. El acefato, que es otro plaguicida que mata a las abejas, está en azul, debiera estar en rojo. La acrinatrina está en azul también, o sea, no debiera provocar, según el SAC, mayores problemas. La alfa-cipermetrina está también en azul, debiera estar en rojo. La clotianidina, que es un neonicotinoide, que es el que hemos estado solicitando que se prohíba en Chile, lo tienen en amarillo, que es como decir, bueno, hay algún pequeño problema con él, fijémonos. Sí. Y el tiametoxan, que es otro neonicotinoide, está con verde. Y ese es uno de los plaguicidas que en la Unión Europea se prohibió recientemente por los daños demostrados en las abejas. Después viene el imidacloprid, está también registrado en azul y debiera estar registrado en rojo. Entonces, ustedes comprenderán qué incidencia en políticas públicas uno puede hacer frente al SAC si tienen se aplican estos criterios. Es decir, las abejas para ellos sencillamente no existe. Existe solamente el efecto agudo, o sea, cómo un plaguicida puede matar a una persona. Pero ¿y las abejas cómo se protegen? Bueno, pasemos al otro. Y bueno, aquí está el estudio que recién yo les acabo de leer así rápidamente. Pasémoslo porque, bueno, pasemos porque, ¿cuánto me queda? ¿Se acabó? Bueno, entonces ya se demostraron los daños a los neonicotinoides, ya mis antecesores, pero pasemos, Lucía, para llegar todos los estudios que hay. Sigamos, miren la cantidad de estudios que hay sobre plaguicidas y afectaciones en las abejas, y sigamos porque no voy a poder, pero aquí me voy a detener. Esta petición hicimos nosotros al Ministerio de Agricultura y al Servicio Agrícola y Ganadero para que prohibieran los 3 plaguicidas que sí prohibieron en Europa, y que son los plaguicidas neonicotinoides que les mencioné anteriormente. Esto lo hicimos junto a CONAOC y llevamos no hemos completado las 1000 firmas. Entonces, y con CONAOC y con apicultores de Casablanca, que ahí Pía nos ayudó bastante. Bueno, entonces, y se unió finalmente la red apícola al final a esta petición. Pero, como les digo, llevamos 900 y creo que las abejas no votan, pero sí hay que preocuparse de ellas, y nosotros como gente que está preocupada de la salud y el ambiente, debiéramos
apoyar, porque con esta firma nosotros queremos llegar y hacer una mayor presión frente a las autoridades. Bueno, esta es nuestra organización a nivel internacional. Pasemos. Bueno, aquí están las marchas que han habido, más pasemos. Y bueno, darle las gracias a los apicultores por proteger, a los apicultores orgánicos, por proteger el ambiente y salvar las abejas con producción orgánica a través de manejo de apiarios sin plaguicidas. Y así tendremos abejas y consumidores felices. Muchas gracias.